Bien, estamos de regreso con mucho más de esta Tu Vitrina y nos venimos en este momento al consultorio de la salud porque llega el momento de desarrollar este importante tema. Como les comentamos al inicio, hoy nos acompaña el traumatólogo Elmer Carnero porque estaremos hablando sobre las causas, síntomas y prevención de las hernias discales, una afección de la columna vertebral que compromete la movilidad. Y como siempre en esta sección buscamos tener especialistas que nos asesoren, nos acompañen, nos orienten y nos eduquen con respecto a los temas que se desarrollan. Bienvenido, doctor. Bienvenido. Gracias por esto. Nada, para hablar un poco de hernias discales, lo primero que hay que entender qué es una hernia discal. Y para entender qué es una hernia discal tenemos que saber un poquito de anatomía. Okay. Entre un disco, es un disco que se encuentra entre un cuerpo vertebral y el otro cuerpo vertebral. Si nos imaginamos la columna vertebral y todas esas gráficas que hemos visto, vemos que la columna vertebral es literal como una columna, un bloque sobre otro bloque. Y entre esos bloques hay un disco, ¿ok? Lo peculiar de este disco es que nos ayuda a amortiguar, que es su principal función, y esta amortiguación se da porque el centro de este disco es, digamos, gelatinoso, ¿ok? Se llama núcleo pulposo. A medida que va pasando el tiempo o cuando comienza, digamos, una enfermedad degenerativa, el disco que protege este núcleo se comienza a fragmentar de alguna manera, ¿ok? Cuando se fragmenta este núcleo, por supuesto, cuando se fragmenta la periferia, el núcleo pulposo sale. Eso es lo que se conoce como hernia, ¿ok? Esta hernia puede salir por cualquiera de las, digamos, salidas, valga la redundancia, de la columna vertebral, y comienza a presionar ciertas estructuras nerviosas, inclusive puede presionar la médula, allí es que comienzan los problemas, ¿ok? Podemos tener hernias discales asintomáticas, pacientes que tienen hernias discales normalmente en su cotidianidad y no presentan ningún síntoma, ¿ok? Eso puede pasar. ¿Por qué? Porque nosotros por lo general nuestra cultura acude al médico es cuando tenemos una limitación, tenemos dolor, tenemos limitación, vamos dolor al fuerte, médico. porque incluso los dolores que son tolerables a veces hasta Lo dejamos pasar. Sí, lo dejamos pasar o Sí. automedicarse, que no se debe hacer. Yo aprovechar una consulta acá personal. Ok. Doctor, aquellas personas que tienen el área lumbar débil, que tienden generalmente a tener lumbagos cuando hacen un movimiento no correcto en el gimnasio o simplemente cuando levantan algo sumamente pesado, ¿cómo saber diferenciar que eso es un lumbago y que no presentas una hernia discal? Sí, lo que pasa es que la definición de lumbago como tal, digamos que son múltiples patologías. O sea, un dolor lumbar puede ser cualquier cosa, puede pasar cualquier cosa. Pero aquí. ¿tiene Pero referencia con una hernia discal? Sí, podemos tener una referencia, podemos decir que mira, más allá de una hernia discal, puede haber una rectificación de columna lumbar, como pasa en la cervical. Muy parecido pasa en la columna lumbar, digamos, literal, se endereza la columna lumbar y comienza a presionar ciertas estructuras. Como lo dije anteriormente, hay ciertas salidas alrededor de la columna y estas salidas puntualmente por allí salen las raíces nerviosas. Si, por ejemplo, yo estoy en el gimnasio o simplemente en la casa, la ama de casa levantó el botellón de una manera inadecuada, va a presentar el dolor en la columna porque esta raíz nerviosa va a ser presionada de alguna manera, ¿ok? Es como si tuvieras la mano en una puerta y yo te cierro la puerta, ¿ok? Literal, ese dolor que es, digamos, una respuesta ante ese trauma se va a traducir en contracturas musculares, que la contractura es el dolor referencial. Lo primero que va a sentir el paciente es este dolor que inicia en la región lumbar, se irradia hacia el glúteo y luego hacia las piernas. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Bueno, puedo tener ese dolor, que es solamente dolor, pero si este dolor se acompaña de sensación de hormigueo en las piernas, adormecimiento de los dedos del pie o adormecimiento de alguna zona, ya ahí estamos hablando de un compromiso neural y ya estaríamos hablando de una hernia discal. Doctor, pero entonces para profundizar un poco más y dejarlo más en claro, si bien esta puede ser una de las razones de esos dolores lumbares, ¿sí? Como un primer... Alerta. Se empezó a asomar de alguna forma esa sensación, pues, ¿qué otros factores son los que provocan una hernia discal? ¿Qué otros factores te pueden provocar una hernia discal? Uno, puede ser inclusive agudo, un paciente que caiga desde un piso, desde un piso. Hay factores agudos y factores crónicos. Todo lo crónico, evidentemente, la primera es el envejecimiento. En el envejecimiento, por supuesto, hay una artrosis, hay una degeneración discal, hay una degeneración ósea, toda esta estructura, a medida que va pasando el tiempo, se va a perder. Hay otro tipo de factor de riesgo que es el ejercicio de alto impacto.
Hay pacientes que eso sí hay que establecerlo, porque de repente, mira, tengo dolor lumbar y yo como médico te digo, no puedes hacer ejercicios de alto impacto. Entonces, si es un profesional o un atleta de alto rendimiento que hace ejercicios de alto impacto en todo o lo ha hecho durante toda su vida y tiene una hernia discal, no podríamos paralizarle esto, ¿ok? Entonces son tratamientos que van más o menos diferentes. Personalizados prácticamente según el Muy caso. personalizado. Entonces, cuando yo tengo pacientes crónicos, hablemos de ancianos con dolores lumbares, que allí se pueden asociar otras patologías, no solo las hernias, pero si hay otras patologías degenerativas propiamente de la columna y el paciente comienza a presentar el adormecimiento de las piernas, la sensación de hormigueo, que es súper importante, porque cuando ya siento hormigueo, es una sensación, el paciente te dice en la consulta, mira, siento como cosquillitas en las piernas o siento cierta incomodidad como corrientazos. Eso está hablando de una hernia discal o un atrapamiento discal en cualquier ¿La segmento. genética qué tanto influye? La Por ejemplo, si mi genética... padre fue operado de una hernia discal. Hay una probabilidad, aunque no hay una ciencia cierta que te diga, bueno, mira, como tu familia tiene hernias discales, tú vas a tenerla. Ok, todo es factores de riesgo y cómo nosotros vamos envejeciendo. Doctor, hablemos de la prevención. ¿Qué hábitos podemos aplicar en nuestra vida o hacerlos a diario quizás para evitar a futuro sufrir de esta patología, tener una hernia? Mira, la movilidad es vida. Ok. Basándonos en el principio de que si hay movilidad, hay una articulación saludable. Toda la columna es una articulación, ¿ok? Son articulaciones. Tal como pasa en la rodilla, como pasa en los hombros, como pasa en las manos. Mientras más mueva, ojo, no es que vamos a salir corriendo a estar moviéndonos, pero mientras más yo ejercite, haga estiramientos, por ejemplo, nosotros como adultos, te paras de la cama y directamente te vas a lavar los dientes y ya comienza tu día y no prestas más atención. La diferencia con los asiáticos y nosotros es que los asiáticos se paran y hacen algo de yoga o hacen algo de estiramientos y por eso los índices de hernias discales en esas poblaciones son menores. Entonces, ¿qué podría recomendar yo? Mira, te levantas, comienzas a hacer, no vas a hacer un ejercicio de alto impacto, pero sí por lo menos un buen estiramiento. Un estiramiento acorde. Otra cosa súper importante es cuando vamos a levantar algún peso, utilizar las rodillas, utilizar los miembros inferiores antes que la columna. Eso creo que es un poco de higiene postural que siempre nos los han mencionado, pero a veces se nos olvida. Pues. Sí, claro. Los pacientes por lo general, no, mira, levanté en el gimnasio la pesa, me agaché en L y la subí. Y no es que doblan las rodillas, se agachan, hay una técnica para eso, que probablemente se nos olvide. Y cuando tenemos el dolor es que nos acordamos, epa, tengo dolor. Pero cuando usted tenga el dolor, vaya a un especialista, por supuesto que sea un especialista calificado como el doctor que nos acompaña esta mañana, así que por favor vamos a compartir sus coordenadas y redes sociales para esas personas que quedaron con dudas y quieran saber cómo son los tratamientos y cómo se puede mejorar esta situación para tener calidad de vida. Ok. Yo soy el doctor Elmer Carnero, soy traumatólogo, ortopedista, soy especialista en miembro superior. Pueden seguirme a través de redes sociales como @doctorcarnero con 5E. Y en Instagram está toda la información. Gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana y por traernos este importante tema.